Mis problemas auditivos surgieron desde mi nacimiento. No hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? Lo necesitamos. Has bailado con el demonio a la luz de la luna. Podrías morir. Dime al menos cómo te llamas. Entre mis 4 hermanos fui el más complicado de criar. Ignoraba a todas las personas que me rodeaban y varias veces no escuchaba advertencias. Por eso siempre estaba en una situación riesgosa tras otra. Cuando era chico, el no entender a los demás realmente me aislaba mucho. Los tratamientos me ayudaron bastante, pero igualmente seguía sin entender mucho la comunicación. Cuando empecé el jardín, mis viejos empezaron a tener complicaciones con la institución. Los docentes se quejaban por no prestar atención ni seguir peticiones comunes. Y los otros padres también se quejaban porque cuando otros chicos eran un inconveniente, respondía de manera agresiva. Con el tiempo fui comprendiendo más y este aspecto se calmó muchísimo. Pero surgió otro problema. Era un chico muy solitario. No sabía cómo hablar con ninguno de los otros chicos y ellos no querían hablar conmigo porque no los entendía, lo cual era cierto. Y en esa soledad empezó mi obsesión por la televisión. Lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se requiere. Pero no importa lo fuerte que golpeas. La gente solía frustrarse cuando le pedía que le repitiera las cosas. Y buscando evitar esto, empecé a buscar en la televisión y reconocer expresiones faciales que indican algo y aplicarlas en la vida real. Y con expresiones faciales no me refiero a estar triste o feliz, sino a los métodos de habla. La gente tiene una expresión facial para todo. Cuando quieren hacer una pregunta, cuando se olvidan una palabra específica, cuando te dicen una tragedia, cuando esperan que le des un cumplido, entre otras. Me ayudó a que pudiera comprender por dónde empezaba la oración, pero todavía tenía el problema de no entender exactamente qué se decía ni cómo responder. Por eso, utilicé mi obsesión por la televisión a mi favor y empecé a escribir en un cuaderno. Conversaciones entre personajes, entrevistas, monólogos, todo para aprender cómo comunicarme con alguien más. Todos utilizan ciertas palabras específicas para un tipo de pregunta o de respuesta. Uno no necesita escuchar toda la frase para darse cuenta que el sí, pero es un no amable. Por lo cual mi preocupación era cómo responder como otro más lo haría. Sin embargo, todos estos problemas eran fáciles de solucionar. Pero el mayor conflicto fue encontrar la relación. Las personas suelen hacerse amigas de todo aquello con lo que se relacionan. Me acuerdo de chico estar obsesionado con los monólogos de personajes donde explican sus sentimientos, solo para que todos a su alrededor lo admiren. Pero en realidad no es así. Todos los demás revelan su verdad cuando se encuentran con un igual o con un posible igual. Y ahí es donde surge mi mayor problema. Ni los demás, ni yo, nos veíamos como iguales. ¿Cómo puede alguien entrar en confianza con otro chico cuando le cuesta hasta entender el hola? ¿Cómo lo puede ver como un igual? Todas las conversaciones tienen reglas. ¿Pero qué reglas se utilizan para esto? No es algo que se pueda leer, ver o controlar. Es algo que se experimenta y no lo entiendo. Finalmente, me acuerdo cuando unos días después de mi operación,
a los 9 años, me permitieron ir a mi escuela para ver a mis compañeros. Cuando llegué me recibieron en silencio y con un cartel felicitándome por nada, ya que yo no hice la operación. Uno por uno se fueron acercando a saludarme. Si bien no los escuchaba, estaba muy atento a sus caras y todos tenían la misma mirada. Una mirada de pena brutal. Me hizo acordar a la misma mirada que una vez le dio mi papá a un perro muerto en la calle. Ese día me encerré a ver televisión y cuando volví a mi casa estaba extremadamente enojado por esas miradas. No sabía cómo explicarle a alguien que no pasó por esto, que la pena era algo que me enojaba mucho. Y ahí viene mi complicación con la comunicación en general. Nadie te enseña a hablar con otro fuera de las conversaciones comunes. Hay reglas, hay momentos, hay palabras específicas que se utilizan para mostrar comprensión, amor, odio y demás. ¿Cómo le explicas eso a alguien que no puede sacar la mitad de la conversación a la primera? ¿Cómo le contás un secreto a alguien que no puede escuchar un susurro o que le tenés que hablar a los gritos? ¿Cómo conseguís relacionarte con un chico que no entiende cómo puede relacionarse con los demás?